Bueno, mis amados, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 36. Lucas 6, 36. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén y amén. ¿Qué significa misericordia? Yo creo que no hay una persona en la tierra que no haya oído esta palabra de misericordia. En todas partes oímos esta palabra misericordia. La usamos mucho pidiendo misericordia a Dios y aún a la gente. Cuando nos tienen entre la espalda y la pared, nos decimos: pero bueno, chicos, ten misericordia. Aleluya. Es una palabra muy popular, sobre todo dentro del cristianismo, dentro del evangelio, la palabra misericordia. Pero a pesar de que es tan popular, tanto que la oímos, que la decimos, que le pedimos a Dios misericordia, amado hermano, casi nadie sabe lo que significa misericordia. Aleluya. Casi nadie tiene la definición. ¿Qué es eso? A pesar de que es un mandato del Señor Jesucristo para la iglesia, para nosotros, Jesús está diciendo en este texto que he leído con ustedes, quiero releerlo con ustedes: sé pues misericordioso, como nuestro Padre es misericordioso. Aleluya. Aleluya. Es decir, que Jesús nos da a la iglesia, a nosotros, un mandamiento más: que seamos misericordiosos, como es nuestro Padre, o sea, como es Dios. Dios es misericordioso. Uno de los conceptos bíblicos con respecto a Dios es que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es decir, que Dios es Padre de todos aquellos que tienen misericordia, que hacen misericordia, y que no es Padre del que no tiene misericordia, del que no hace misericordia. Aleluya. Siendo así como es, entonces yo creo que nos interesa saber qué es eso. ¿Qué es misericordia? Compasión. ¿Qué más es misericordia? Ay, ¿qué es compasión? ¿Cómo? Bondad. ¿Y qué es eso, bondad? Vamos a buscar la manera de que hoy todos nosotros entendamos qué es misericordia. ¿Cómo se come? ¿Cómo se practica? ¿Qué es eso? Porque Jesús está diciendo: sé, es un mandato misericordioso, como nuestro Padre lo es. Aleluya. O sea, Dios es Padre de toda misericordia. Es decir, es Padre de todo aquel que hace misericordia. Recuerden lo que dijo Jesús en el monte de los Olivos: bienaventurados los misericordiosos. Aleluya. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Por eso Jesús nos está diciendo que debemos de ser misericordiosos. O sea, los que anhelamos el reino de los cielos, los que soñamos con el reino de los cielos, los que soñamos con tener vida eterna, tenemos que tener misericordia. Gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 7, vamos a buscar ayuda para entender qué es esto tan importante. No vaya a ser que estemos listos para irnos para el cielo con la maleta bien hecha,
pero no tenemos misericordia, y sin misericordia no tendremos paz allá. Evangelio de Mateo 12:7 dice: si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Eso le está diciendo Jesús a los judíos, al pueblo de Dios, a la gente que sabe la Biblia, a la gente que decía que representaban a Dios en la tierra, al pueblo que Dios escogió, aleluya, para que practicara lo que es Dios o enseñara lo que es Dios en la tierra. Esto da a entender en este texto que todavía los judíos, el pueblo del Señor, teniendo la Biblia 5000 años estudiándola, no habían entendido lo que significa misericordia. Aleluya. Digamos nosotros, ¿y qué quedará para nosotros entonces? Si de los judíos viene la salvación, si a los judíos se le dio la palabra del Señor, si Jesús es judío y ellos, amado hermano, no habían entendido lo que significaba misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, que Jesús, al verlos a ellos en la acción, al verlos en el comportamiento, al ver la conducta, Jesús se dio cuenta que todavía no habían entendido el significado de misericordia, porque no lo tenían en práctica en su vida. Las prácticas eran extrañas. Entonces, si ustedes entendieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían, aleluya, al inocente. Gloria a Dios. La otra palabra que vemos acá, lo que Jesús le está diciendo a su pueblo, que quería el Señor que ellos conocieran el significado de misericordia quiero y no sacrificio, da a entender que el pueblo de Dios, da a entender que los judíos, que la gente que tenía la palabra del Señor, se habían abocado a puros sacrificios. Es decir, que pensaron ellos que la gracia del Señor, que el favor de Dios, o que para estar bien con Dios hay que hacer muchos sacrificios. Aleluya. Sacrificios son obras, cosas que uno hace, aleluya, o deja de hacer para creer que el mérito del Señor, o que la gracia de Dios, o que la misericordia del Señor se basa en los sacrificios. Y no es así, amado hermano. Dios es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? No necesita nada. Y cuando uno, yo no sé si usted ha notado o ha oído a algún evangélico bien consagrado que dice: yo soy así, o yo predico así porque yo hice esto, aquello y lo otro. Es decir, porque yo me metí en tales sacrificios, por eso soy esto. Ahí no le estoy dando la gloria a Dios, ahí me estoy dando la gloria, es a mí mismo, aleluya, dándole gracia no a Dios, sino al sacrificio. O sea que la religión lo que hace es, bendito sea nuestro Dios, es apartar a Dios para un lado y a poner al hombre a lo que el hombre hace, aleluya, creyendo que los favores, repito, que los méritos de Dios se alcanzan por sacrificio. Y Jesús le está diciendo a su pueblo: ustedes están raspados, no han entendido todavía quién es Dios. Dios es Padre de misericordia. Aleluya. No han entendido. Y a lo mejor pudiéramos pensar: entonces yo tampoco he entendido. Ya me dieron cuál es el concepto de misericordia. No. Ok. Aleluya. Si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, si ustedes ya hubiesen entendido esto, entonces tuvieran otro tipo de conducta, tuvieran otro tipo de acción acá en la tierra, no se comportaran de la manera que se comporta. De acuerdo al comportamiento, estoy parafraseando lo que Jesús quiso decir en este texto. De acuerdo al comportamiento, yo entiendo, dijo Jesús, que todavía ustedes no han entendido lo que significa misericordia. Aleluya. Aleluya. Si yo preguntara hoy: ¿cuántos aquí tienen misericordia?, levantaríamos las 4 manos. Aleluya.
Yo digo las 4 manos como yo oigo que los monos dicen, la mano de atrás, la mano de adelante. Las 4 extremidades entonces. Bueno, Evangelio de Lucas, vamos a buscar la Biblia para que nos ayude a cumplir este mandamiento del Señor, a entender lo que esto significa, para portarnos como tal, gloria a Dios, y poder ser hijo del Señor. Lucas capítulo 10. Verso 25. Diez 25 leo con ustedes. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aleluya. Lo que dije ahora, el hombre, las religiones, con las obras tratan de justificarse ante el Señor y ante los demás. Y este hombre era un intérprete de la ley, o sea, no era cualquier cosa. Un hombre estudioso de la Biblia como nadie acá en la tierra, encargado de enseñar. Y dice que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aleluya. Aleluya. ¿Cómo es posible que un intérprete de la ley, que un gran teólogo, un gran maestro, un gran representante de una organización religiosa, venga a preguntarle a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, no sabía qué haré. O sea, ¿qué obra tengo que hacer? No. ¿Qué sacrificio tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aleluya. Jesús le dijo: bueno, pero ¿cómo dice la ley que tú lees? O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para obtener la vida eterna? Y el hombre dijo: bueno, la Biblia dice que debo de amar a Dios con mi mente, con mi alma, con mi cuerpo y con todo mi ser. Y al prójimo como a ti mismo. Aleluya. Aleluya. Jesús le dijo: haz esto y vivirá. Gloria a Dios. Al prójimo como a sí mismo. Haz esto y vivirá. Y él, para justificarse, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Eso me da a mí entender que este intérprete de la ley no estaba haciendo lo que tiene que hacer una persona que conoce de misericordia. Aleluya. ¿Quién es mi prójimo? Ahora ya tenemos 2 preguntas que todavía no le hemos respondido. Yo quiero que no me pierdan el hilo. Una es: ¿qué es misericordioso? Y la otra pregunta que nos encontramos aquí: ¿quién es mi prójimo? Si yo le preguntara a ustedes: ¿quién es el prójimo? ¿Qué diría usted? No sabe tampoco quién es el prójimo. Un intérprete de la ley, oigan bien, un hombre que sabía la Biblia, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Porque Jesús le dijo: haz esto y vivirá. O sea, ama a tu prójimo
como a ti mismo. Aleluya. Pero como él no amaba al prójimo como a sí mismo, como él no tenía misericordia, entonces quiso, permítanme la expresión criolla, quitarse el lazo, pues, quitarse la responsabilidad, y vino con una pregunta farisea, hipócrita, falsa. Jesús diciendo: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, yo no hago misericordia, yo no me acerco al prójimo porque no sé quién es el prójimo. Aleluya. 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 Ok. Jesús le siguió el diálogo que tenemos ahorita. ¿Sabe quién le dijo a Jesús? ¿Quién es el prójimo, el que está a tu lado? Así le dijo. Eso fue lo que nosotros dijimos ahorita. ¿Quién es el prójimo, el que tengo al lado? Jesús no le dijo. Porque eso es lo que a nosotros nos han enseñado. El prójimo es el que tengo a mi lado. Así le dijo Jesús. Cuando él dijo: ¿cuál es mi prójimo? ¿Qué le dijo Jesús? El que tiene al lado, la vecina. No, Jesús le dijo: un hombre venía de camino, lo agarraron unos malandros, le dieron una golpiza, le robaron sus cosas y le dieron una golpiza y lo dejaron medio muerto en el camino, dijo Jesús. El hombre tirado allí, medio muerto en el camino. Y venía un sacerdote por el camino. Lo miró y pasó de largo el sacerdote. Aleluya. ¿Por qué pasaría de largo el sacerdote? Bueno, vamos a especular, porque diría: ya la misa está empezando, no me puedo parar por perder tiempo, algo así, ¿no? Pero si era un sacerdote evangélico, diría: ya el culto empezó, no puedo perder tiempo. O diría, lo miró y se quedó mirando y dijo: este no es la organización mía, sigo derecho. Pasó de largo, le pasó cerca y pasó de largo el sacerdote, que es el hombre que tiene que usar misericordia y ayudar a los demás por la que representa, porque como él es de Dios, tiene que hacer eso. Sin embargo, el sacerdote, que tenía su obligación, su responsabilidad de atender la mano, pasó de largo. Aleluya. Porque no era de su misma iglesia, de su misma congregación, porque no era judío, porque estaba ocupado. Tenía que ocuparse en las cosas de Dios. Yo no sé cuáles son las cosas de Dios, que la gente tiene ocupada en las cosas de Dios. ¿Será allá en el cielo arreglar las calles de oro, en los mares de cristales? No. Total, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó el sacerdote? De largo, menos mal, porque pasa atravesándoselo ya por delante. Pasó de largo. Dijo Jesús siguió contando la historia que le estoy narrando. Dijo Jesús: y posteriormente venía un levita. Levita era un hombre de la tribu de Leví, de una familia que Dios escogió para que se encargaran de la administración de las cosas de Dios, del tabernáculo, del templo, de todo. Pues Dios le dio ese privilegio o esa bendición de ser una familia escogida para que se encargaran de trabajar en la obra del Señor. Y venía el levita, miró al hombre en el suelo quejándose, medio muerto. Yo no sé cómo se quejan los muertos. Bueno, pero como él no estaba muerto completo, era medio muerto. Entre muerto y vivo se quejaba. Me imagino que el levita lo miró y dijo: usted no es de la tribu de Leví, no son de los míos. Y pasó también de largo el hombre que tenía la bendición de Dios o la misión de Dios, aleluya, de ministrar las cosas de Dios. Y vio a ese hombre que estaba allí herido, ese hombre medio muerto. Pasó de largo porque para él, ese hombre no era cosa de Dios, no era nada de Dios. Aleluya. Cuando el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo
como a ti mismo. Y si Dios mete al prójimo, aleluya, dentro del primer mandamiento, yo entiendo que eso es cosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que el prójimo es cosa del Señor. Pero el levita pasó también de largo. Siguió diciendo Jesús, aleluya, al maestro de la ley, al que le preguntó, le dijo, y venía un samaritano. Fíjese que uno era sacerdote, el otro levita, y el otro era samaritano. ¿Quién es un samaritano ahí en la Biblia? Para que nos rinda el cuento y hacerlo más corto, un samaritano es un mundano, ¿bien? O sea, no es un sacerdote, no es un ministro, no es un pastor, no es un cura, no es un misionero, no. Un samaritano no es uno que está dentro del evangelio, no. Es lo que nosotros pudiéramos llamar hoy en día un mundano. Venía un mundano por el camino y de repente ve al hombre herido quejándose. Aleluya. Se detuvo, se paró. No pasó de largo, se paró. Se bajó de su cabalgadura. Se acercó a él. Lo vio bien herido. Agarró un cacho de aceite y le echó aceite para aliviar las heridas que tenía. ¿Cuántos dicen amén? No, lo vendó y le dio vino también. Ahora, ¿para qué le dio vino? El aceite para venderlo. Será para que no le doliera tanto. Usted cuando la gente, usted no ha visto a los borrachos que se agarran la botella y échate un palo. No sé para qué sería. Yo sé que el vino dice que alegra, motiva, da alegría. No es para levantarle el ánimo al hombre, no. Total que agarró aceite del que tenía y le echó vino al hombre, lo vendó. Después que lo vendó, lo entablilló, amado hermano, lo paró, lo montó en la cabalgadura en su caballo y siguió el camino, pero con el hombre herido. Aleluya. Llegó a un mesón, a un hotel, entró con él, pagó la habitación, mandó a buscar comida y le dieron al hombre. Se quedó con él ese día y esa noche. Él tenía que continuar, bendito sea nuestro Dios. Agarró dinero y le dijo al dueño del hotel, aquí está lo que el hombre gastó, aleluya. Yo me voy a ir, me lo atiende. Y si gasta más de esta plata que te estoy dando, entonces lo pones a mi cuenta y cuando yo regrese, te lo pagaré. Eso dijo Jesús. ¿A quién? Por si acaso no se me han dormido. ¿A quién? Recuerda que Jesús le está echando cuenta a un fariseo. Así que no se me duerma. No le voy a decir fariseo no a ustedes, no se me duerma. No vaya a ser que yo siga solo en el cuento y usted dormido. Aleluya. Jesús le está contando a alguien que le dijo, ¿qué haré para dar a la vida eterna? Jesús le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El hombre dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le está contando la historia. Hice el resumen para que entremos otra vez en calor. Aleluya. Aleluya. Ahora Jesús le preguntó al fariseo, al intérprete de la ley, ¿cuál crees tú, chico, que fue el prójimo del que estaba herido? Le preguntó Jesús al hombre. Aleluya. De esta leyenda en la Biblia, eso ahorita la han leído unas 7,000 veces. Jesús le preguntó al intérprete de la ley para que él mismo se contestara, pues, porque uno aprende así cuando uno mismo le dice que uno conteste, que uno intervenga. ¿Cuál cree, chico, de esos tres que es el prójimo del que estaba herido? Le voy a preguntar a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el prójimo del que estaba herido? ¿Cuál? Samaritano. Bien respondiste, dijo Jesús. Bien, ese es el prójimo.
Entonces, ¿cómo es eso de que el prójimo y que es cualquiera? Pasó el sacerdote. Hubiera sido prójimo porque pasó el levita. Pero aquí, en estos tres personajes que pasaron, uno solo está diciendo el intérprete de la ley que es el samaritano, fue el prójimo, y Jesús dijo que estaba correcto. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el prójimo ahora? Los tres, ¿verdad? Porque los tres pasaron cerca. No. Yo quisiera que usted buscara ahí en el cuento que le estoy echando, que está aquí en la Biblia. En el verso 37 del capítulo 12. Pueden buscarlo, ¿eh? Yo estoy echando un cuento. Yo vi una vez a un hombre muy reconocido, un gran predicador aquí en Venezuela, ya partió con el Señor, llamado Germán Núñez, los fundadores de la Bautista aquí en Venezuela. Y le preguntaron que quiera predicar. Y él dijo: eso es fácil porque haces hecho un cuento. Vea que yo le estoy echando un cuento. Yo estoy echando un cuento que está aquí en la Biblia. Aleluya. Así de bueno. Pero es que es muy fácil. ¿Cómo que va así? Eso es hecho un cuento. Vea que este es un cuento. Un cuento real que pues. Tiene el verso 37. ¿Cómo dice? El intérprete de la ley dijo que de los tres, el que era el prójimo o digno de llamarse prójimo de aquel desvalido era el que usó de misericordia. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! El que usó de misericordia. Ahora volvemos entonces a la primera pregunta. ¿Qué es eso, misericordia? Con el cuento que le eché, que está ahí en la Biblia, usted puede sacar su propia conclusión y poder entender qué es entonces misericordia. Porque aquí vimos, aleluya, que el hombre está diciendo que su prójimo, del que estaba desvalido, fue el que usó misericordia. ¿Y qué es eso, misericordia, entonces? Aleluya. Que Dios tenga misericordia. Ese degenerado que está ahí, pasamos de largo. No, papá, usted no tiene misericordia. Ay, vi un hombre tan embromado y sentí una misericordia. ¿Y qué le diste? Una insultada, que no sea sinvergüenza. No, eso no es misericordia. No he entendido. Vi un pobre hombre que llegó, un harapiento, y eso daba tanta misericordia de él. Y bueno, y yo llegué y le di una arepa tiesa, porque la arepa buena con jamón y queso era para mí, para mi nietico. Ah, eso no es misericordia. Usted no ha entendido nada todavía. Aleluya. Aleluya. Misericordia es aquel sentimiento, llamémoslo, aquello que usted siente por dentro. Pero la que es genuina, la que es real, que usted siente por dentro, lo lleva a usted a tener una acción a favor del desvalido. Eso es misericordia. Si usted no tiene acción por un desvalido, o sea, no hace nada por ayudar a un desvalido, usted no conoce todavía lo que significa misericordia. Aleluya. Será muy maestro, será muy pastor, será muy santo, pero no ha comprendido todavía lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya. 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 Por eso Jesús le dijo al intérprete, haz esto y mira, es decir,
Si no tiene misericordia, así sea intérprete de la ley, así sepa bastante, así sea teólogo, doctor o lo que sea, no vas a vivir allá en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a perder todos los sacrificios que podamos hacer. Las venidas para los cultos con un invierno, ese es un sacrificio. La aguantar de hambre que echamos aquí hasta las 2 en este mensaje, ese es otro sacrificio. Aleluya. Las vigilias que hagamos hasta las 6 de la mañana, ese es otro sacrificio. Los ayunos, ese es otro sacrificio. Para que entendamos lo que es sacrificio. Pero si no tenemos misericordia, no vamos a vivir. Haz esto y vivirá. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ya estamos entendiendo lo que es misericordia. Repítanlo para ver el concepto que yo le di. ¿Qué es lo que es misericordia? ¿Qué va? Puro sentimiento. Ay, sí, pobrecito, me dio tanta lástima. Lloré, estoy llorando porque hay un pobre desvalido allá. No, eso no es. Es el sentimiento que te lleva, que te impulsa hacer una acción a favor del barrio. Si no haces la acción, no me vengas a decir que tienes misericordia y que eres misericordioso. Aleluya. Mire, amado hermano, hace muchos años, cuando yo leí esta historia del buen samaritano, entonces yo empecé a no estar de acuerdo, porque no me llega la otra palabra técnica, con las demás personas que dice el prójimo es el que está al lado. Porque yo leía y releía y yo decía, pero es que pasaron 3 y uno solo se está diciendo que es el prójimo. Entonces no es tan a la ligera, ¿verdad? Entonces la palabra prójimo tiene que tener algo más allá de simplemente la palabra del que está al lado. Y seguía buscando y buscando. Y busqué en el diccionario la palabra prójimo. Y entonces me decía, más me enredaba, prójimo es el próximo. El que está más próximo a ti. Y después no entiendo nada, decía yo, porque es que estos que estaban cerca del hombre, estos dos. Y Jesús no lo metió a ellos dos como prójimo, a uno solo. Aleluya. 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 Y mire mi concepto, el mío. Si usted quiere lo agarra y si no, no se compromete. Si usted siga creyendo que es el que está al lado, bueno, pues el mío. Sí, el próximo es el que está cerca de ti. Pero el que está cerca de ti por este conducto, por este canal llamado misericordia. ¿Cuánto dicen amén? No es el que esté cerca en la carne, así que pase. No, amado hermano, porque los 3 pasaron, los 3 estuvieron cerca de él, pero uno solo, aleluya, estuvo integrado en su vida por misericordia. Eso es misericordia. Ese es el acercamiento. La misericordia acerca a los demás a hacer algo. Aleluya. Eso es misericordia. Amén. Y lo más tremendo, que otra cosa me llama la atención en la Biblia, en ese pasaje, es que dice, un samaritano, un mundano, fue el que tuvo misericordia. Un mundano fue el que ayudó. Un mundano fue el que hizo lo que tenía que hacer un cristiano que no hizo. Entonces yo seguía preguntando, ¿pero por qué no somos nosotros los cristianos los que tenemos que hacer la voluntad del Señor? No los mundanos. Y lamentable el caso, lo lamento demasiado, que lo que ha pasado, amado hermano, es que los hombres, queriendo justificarse a ellos mismos, han hecho de la obra del Señor una religión más, queriendo ganarse los méritos ellos por las obras. Por eso Jesús está diciendo, aleluya, que cuando vamos a comprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Por eso es que en las iglesias usted no ve que colocan una serie
de obras. Haga esto, haga aquello, haga lo otro, no haga esto, haga aquello, camine con la cabeza para abajo, siéntese con las piernas cruzadas, cualquier broma, vístase como la viuda negra o blanca para que alcance la gracia de Dios. Esas son obras. No tienen nada que ver, aleluya, con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Voy a decir más, la obra de Dios es el ser humano acá en la tierra. Esa es la obra del Señor. Un ser humano, un hombre, una mujer. Aleluya, esa es obra de Dios, porque fue hecho a imagen y semejanza del Señor, porque Dios la hizo con sus manos, porque Dios le dio su espíritu y lo colocó como rey y señor de aquí de la tierra. Entonces, un ser humano, en términos generales, esa es la obra del Señor. Aleluya. Pero si el diablo la ha echado a perder, la ha degenerado a ese ser humano, gloria al Señor, nosotros como gente de parte de Dios tenemos que buscar algo que hacer, a ver si regeneramos, a ver si ayudamos a esa obra de Dios a levantarse. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. La iglesia del Señor es lo que debe de hacer. Aleluya. Pero no la religión. Los hombres metieron la religión también en el evangelio. Aleluya. Y la religión no tiene misericordia. ¿Qué misericordia va a tener? La religión lo que tiene son embudos. Lo ponen con la boca para allá. Pequeñito acá y de interés. Este era samaritano. ¿Pero por qué un mundano? Porque un mundano no conoce de religión. No sabe nada de eso. Aleluya. No sabe nada. Y no se abstiene o no lo someten por la religión. Porque hay veces que hay hermanos en una iglesia de buena voluntad, de buen corazón, con misericordia, que quiere hacer una acción y entonces le dicen los religiosos: no lo haga porque es malo, porque no es de nosotros, aleluya, porque te vas a contaminar, que se lo lleve el diablo, dicen ahí, por la religión, ¿no? Aleluya. Pero como un mundano no cree ni al diablo, pues no le para, sino que se mueve por ese sentimiento si Dios lo lleva. Gloria a Dios. 10 leprosos fueron limpiados. Una vez se acercaron 10 leprosos a Jesús y le pegaron un grito y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos. Y seguían gritando porque estaban lejos, no se podían acercar. La condición de un leproso en aquel entonces era sumamente terrible. El que tenía lepra lo presentaban delante del sacerdote y el sacerdote firmaba y decía: tiene lepra. Le daba un credencial: usted es un leproso. Y él tenía que irse al monte. Perdía el trabajo, perdía la sociedad, perdía la esposa, perdía los hijos, perdía todo, o sea, el derecho a la sociedad, y tenía que irse al monte por allá perdido, hasta que se lo comiera la lepra, se muriera, o tal vez Dios lo sanara. Pero no podía entrar a la sociedad. La lepra lo destruía todo. Aleluya. No podía reunirse con nadie, excepto con otro leproso. Entonces, como siempre a uno le hace falta quien quiera hablar con él, entonces pues los leprosos se fueron reuniendo, hicieron un grupo, ¿cómo se llama eso? Una cooperativa de leprosos. De 10 ya eran bastantes, era un grupo, ¿no? Una iglesia de leprosos, donde ellos se reunían para conversar su lamento, su tristeza, para compartir. Perdí el estudio, el otro perdí a mi familia, el otro perdí la empresa, no puedo ir, mira mi condición. Y él no podía decir: apártate de aquí porque hiere, porque estaba igual. No pueden decir: me vas a contaminar, porque estaba igual. En cambio que la otra gente sí. Y andaban por el monte gritando. Y se iban a pasar cerca de una ciudad, decían, cantaban un coro bien bonito que decía: leproso soy, inmundo soy, leproso soy, para que la gente se apartara. Esa era la condición de los leprosos. Cuando vino Jesús,
Ellos oyeron hablar de Jesús y hablaron con la directiva. Ya era una organización, dije una organización. Hablaron con la directiva de ellos y dijeron: vamos a cantar un coro al Señor. Y el coro era: Jesús, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Hicieron cantando ese coro. 10, ya es un coro. Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los mandó a llamar. Llegaron los 10 leprosos delante de Jesús. Jesús le dijo: listo, vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando un leproso era sanado, él tenía que venir donde el sacerdote, presentarse al sacerdote, hacer un sacrificio, traer unos palominos o cualquier cosa, o sea, una ofrenda allí en el templo. El sacerdote lo había curado, le daba el visto bueno, está limpio, ya se puede incorporar a la sociedad. Como Jesús no vino a violar la ley, esa era la ley de aquel entonces, le dijo a los 10: vayan y muéstrense al sacerdote. Aleluya. Cuando ellos iban de camino a mostrarse al sacerdote, se dieron cuenta que estaban limpios. Todos fueron sanados. Los 10 leprosos fueron sanados en el camino. Hay algunas cosas que comentar y pudiéramos decir: pero bueno, ¿y por qué Jesús no le dijo sé sano, sino que los mandó y iban leprosos, se iban a presentar ya leprosos? No ve. Es porque siempre en las cosas del Señor tiene que haber un acto de fe. Jesús les dijo: vayan. Si ellos tenían fe, iban ahí, y en el camino fueron limpios. Pero lo extraordinario de allí es que de esos 10, uno se regresó a dar gloria a Dios, se postró a los pies de Jesús, a agradecerle a Jesús el milagro que había hecho en su vida. Y Jesús vio que uno solo estaba allí y le dijo: ¿y los otros 9 dónde están? ¿No fueron 10 los que yo limpié?, dijo Jesús. Sí, 10. ¿Y los otros 9 dónde están? El tipo dijo: pues yo no sé. Yo sé que yo me vine corriendo alegre a darte las gracias porque me sanaste, porque me diste nueva vida, me diste la oportunidad de incorporarme a la sociedad, me diste otra vez la oportunidad de recuperar mi familia, recuperar mi trabajo. Eso no hay con qué pagarlo, solamente gracias. Gracias por haber tenido misericordia de mí, estaba el hombre gritando. Aleluya. Y nota la Biblia en ese pasaje de Lucas 17. Nota la Biblia que dice que el que regresó, de los 10 regresó uno y era samaritano. A mí eso me llama la atención. ¿Quién fue el que levantó al desvalido, al herido? Samaritano. Los otros eran judíos, portugués. Y de estos 10, 9 eran judíos y uno era samaritano. Pero el que regresó fue el samaritano. Eso a mí me llama la atención. En otras palabras, el mundano fue el que llegó a los pies del Señor. Porque los otros 9 eran religiosos, tradicionalistas, y fueron a cumplir con la ley, con las obras. Y después que cumplieron todo eso con la ley, con las obras, como que si hubiera sido la ley quien nos salvó, como que si hubiera sido las obras quien nos salvó, lo salvó Jesús por la gracia, por misericordia, porque ellos pidieron misericordia a quien tiene misericordia, que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Y ese mundano, como no sabía de religión, de norma, de costumbre, de doctrina, de leyes que colocan las organizaciones, como él no sabía de todo eso, entonces lo único que sabía era que Jesús lo sanó, que su vida se la debía a Jesús, y por eso estaba adorando a Jesús. Aleluya, 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 porque no sabía de religión. Las religiones son un estorbo para recibir la gracia del Señor. Los hombres meten la religión para esclavizar. Los otros 9 se fueron, cumplieron con la obra, con los sacrificios del palomino y la cuestión,
Y cada uno se incorporó a su vida social, a su trabajo, a sus estudios, a su familia. Y a Jesús no lo siguieron. Aleluya. Porque la religión no se los permitía. ¿No ves? Que Jesús era un nuevo. Nosotros estamos establecidos, tenemos una organización. Ese es un nuevo. Eso era un nuevo para la religión judía. ¿No ves? Aleluya. Y si usted lee un poquito la Biblia en los 4 evangelios, usted va a conseguir que todos los que recibieron milagros extraordinarios fueron mundanos. Pero esos mundanos, ¿sabe la oración que hacían? O el rezo que hacían cuando Jesús iba pasando. ¿Cuántos se acuerdan del rezo? La palabra mágica que ellos decían. Donde Jesús iba pasando, ellos pegaban un grito y decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Y como Jesús tiene misericordia, Jesús es misericordia porque eso es Dios. Entonces Él se detenía. Aleluya. Porque ese sentimiento llamado misericordia, de verdad, lo hacía parar y atendía a todo lo desvalido. Al ciego, al paralítico, al endemoniado, al que tenía el hijo enfermo. Gloria sea a nuestro Dios. A todos los atendía por esta palabra maravillosa, no voy a decir mágica, sino maravillosa, que se llama misericordia. Eso es lo que ellos le decían a Jesús. No era que le decían: repitan conmigo esto y aquello y lo otro, y sigue repitiendo esto y aquello. No, amado. Ahí no estaban los religiosos, eran mundanos. Gracias a Dios que eran mundanos. Y como no sabían más nada, clamaban por misericordia. Y eso mueve la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es misericordia? ¿Cuántos creen que Dios es misericordia? Aleluya. Aleluya. Total, que lo que podemos entender lo que es misericordia. Podemos aceptar que Dios es misericordia. Todos los favores de Dios nos pertenecen por misericordia. ¿Oyeron? No, pero es que yo soy así, soy asado. Yo no he hecho esto. Eso no importa. Lo que importa es que Dios es misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está aquí. Y si usted clama por ese vínculo o medio, usted va a recibir el favor del Señor. Aleluya. Aleluya. Pero algunas veces sabemos esto hasta la mitad. Puro a que Dios tenga misericordia de yo, dijera mi tío. Dios ten misericordia, ya sé, Dios ten misericordia de mí. Dios es misericordioso. ¿Y usted? Sí, Dios es misericordioso. Y usted dice que hijo de Dios. Dijo el Señor: para que seáis hijo de Dios, sé misericordia. Si usted no es misericordioso, entonces ponga su barba en remojo, es decir, en tela de juicio, si usted es Dios o no es Dios. Si usted no siente ese sentimiento, ese afecto de ayudar, no decir ay, lástima, pobre diablo, no. Ay, me dio mucha lástima. No, lástima da usted que no ha conocido lo que es misericordia. Aleluya. Aleluya. Lástima de usted, no del desvalido. Porque si ese desvalido algún día clama de misericordia, Dios tiene misericordia, se para del Señor. Aleluya. Lo venda, le echa aceite, le echa vino y se lo monta aquí en el hombro y se lo lleva. Bendito sea el Señor, a descansar. Porque Jesús le dijo al intérprete de la ley: haz tú lo mismo y vivirás. ¿Cuánto dicen amén? Espero que hoy hayamos entendido dos palabras importantes: misericordia y prójimo. Aleluya. Aleluya. Prójimo es aquel que tiene misericordia y se acerca más que un acercamiento físico, más que pasar, no, es atender. Eso es cercano. Aleluya. Gloria a Dios. Para tener el concepto bien y aceptar yo ese concepto de que prójimo es cercanía. Aleluya.
Pero repito, más que la cercanía física, es la cercanía con este afecto, con este sentimiento, con esto que sentimos por dentro, que la Biblia lo llama misericordia, que nos impulsa, bendito sea nuestro Dios, a meterle la mano al caído. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahí en Mateo, en el capítulo 12, la Biblia hay cosas sorprendentes que uno por apurado no se da cuenta algunas veces cuando está leyendo. No, es Lucas capítulo 6, fue donde leímos primero. 6:36. El verso 35, la última partecita, yo quisiera que usted leyera para que la Biblia nos sorprende, Dios nos sorprende. Cuando leemos la Biblia detenidamente decimos, esto sí, yo no conozco casi a Dios. Yo conociera un santico. O sea, el carácter de Dios, ¿cómo es Dios? El verso 35, la última parte. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo le parece? Aleluya. Eso sorprende. Porque nosotros tratamos de tener misericordia de ayudar al que es bueno con nosotros. Y eso está diciendo que qué mérito tiene si somos buenos con los que es bueno con nosotros. No hacen así los mundanos. Y nosotros decimos que no somos mundanos, no nos podemos parecer a ellos. Porque Dios no es así, Dios es bueno con todo el mundo. Aleluya. Fue bueno con nosotros cuando nos salvó. ¿O era que usted estaba en un colegio de monjas cuando el Señor lo salvó? Por decir algo, ¿no? ¿O era que usted estaba rezando todo el día y toda la noche con una camándula en la mano cuando el Señor lo salvó? Aleluya. Cuando Dios nos salvó a usted y a mí, éramos bien malitos. Malitos, malucos y reteque malos. Y Él nos salvó así. Ingratos. Aleluya. Yo nunca se me olvida que una de las obras que yo hice para que Dios me salvara, a ver, entre comillas, hablando de obra, si es por obra que la gente se salva, fue romperle la Biblia a un evangélico. Es una obra, ¿eh? Era ir a la campaña, echarle piedra a las hermanas que estaban recolectando la ofrenda. Eso es una obra. Esa era la obra que yo hacía. Aleluya. Entre otras, ¿no? Hablando de obras dentro de la santidad, pues. Y Dios me salvó, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno con los ingratos y con los malos. Porque la misericordia es eso. Aleluya. Transciende, pasa por encima. Aleluya. Y Dios sabe que usted lo que hacía y lo que yo hacía era por ignorancia, porque estábamos perdidos. Y su misericordia nos arropó y nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos de hacer lo mismo. Usted era el herido, yo era el herido en el camino. Usted era la desvalida, el desvalido, yo era el desvalido en el camino. Estábamos heridos. El diablo nos había robado la paz, la tranquilidad, la vida. Nos había herido con los vicios y con toda la maldad que nos pasaba. Nos tenía listo el diablo derrotado, tirado en el camino. Algunos sin esperanza y sin ganas de vivir. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Abandonado. Pero un día vino Jesús y nos agarró. Como estábamos heridos, maloliento, desmayado, nos levantó, amado hermano. Nos dio, echó vino, nos echó aceite, vendó nuestras heridas. Aleluya. Y nos trajo a su reino, que es el mesón.
Y dejó al Espíritu Santo como si fuera poco, para que de aquí en adelante lo que gaste yo lo pago, dijo el Señor. Amén. Eso éramos nosotros. Ahora que somos hijos de Dios, lo que nos toca es ser misericordiosos para representar a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Para venir como vino aquel samaritano a los pies de Jesús, vivir en los pies de Jesús, adorando y bendiciéndole. Aleluya. No ocupado en las otras cosas, porque antes no lo hacíamos. Hoy somos lo que somos por su gracia, por su misericordia, porque un día clamamos también: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él tuvo misericordia, amado. Aleluya. Entonces no hay excusa, no hay pretexto para no tener misericordia de alguien que esté como usted. Haga algo, amado, por él, para que sea llamado hijo de Dios y pueda entender lo que significa misericordia. Quiero, eso es lo que Dios quiere. Así como nuestro Padre es misericordioso, eso es lo que Dios quiere. De lo contrario, nuestra religión será en vano. Será que hay en este mundo, haciendo obras, aleluya, y las mejores obras que usted y yo pueda hacer, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia delante del Señor. No hay obra por la cual el hombre pueda justificarse delante de Dios. Aleluya, somos justificados por su gracia, por su misericordia, por su amor que cubrió toda nuestra falta. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y un fuerte aplauso. Aleluya, bendito sea el Señor misericordioso. Gloria a Dios. Aleluya.